Hola a todos, mi nombre es Candelaria Mosquera y les vengo a contar sobre el proyecto Olimpia, que trata sobre la aplicación de radiómica como factor predictivo de respuesta ITK en pacientes con cáncer de pulmón con mutación del gen EGFR. Yo me recibí de ingeniería en el ITMA en el 2018 y desde ese entonces que trabajo en el Hospital Italiano, en particular en el programa de Inteligencia Artificial en Salud, donde trabajo desarrollando algoritmos de IA y desarrollando el software para integrarlos a sistemas de información en salud y como líder de los proyectos del portfolio. Y actualmente estoy finalizando un doctorado en ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional relacionado a todos estos temas también. Bueno, como seguramente muchos de ustedes ya saben, la prevalencia del cáncer de pulmón continúa creciendo mundialmente y se ha reportado que es la principal causa de muerte por cáncer en América Latina. De los distintos tipos de cáncer de pulmón, el más común es el de células no pequeñas, que representa alrededor del 85% de los casos, y en pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón de células no pequeñas se encontró que una mutación genética particular, que es una mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, más conocido como EGFR, está relacionada con el comportamiento de la enfermedad. Esta mutación varía mucho demográficamente, con una prevalencia mucho más alta en la población asiática. En un estudio que relevó la prevalencia de esta mutación en 6 países de Latinoamérica, se encontró que en promedio un 26% de los pacientes con este cáncer presentaban justamente esta mutación EGFR. ¿Y por qué es relevante esto? Esto es relevante porque múltiples ensayos clínicos aleatorios evaluaron el tratamiento con terapias dirigidas o terapia molecular, en particular inhibidores de la tirosina sinasa o conocidos como terapias ITK, comparándolos con el tratamiento convencional con quimioterapia, y se reporta que en pacientes que presentan esta mutación del gen EGFR se observan mejores outcomes con la terapia dirigida, con la terapia ITK, con aproximadamente un 75% de los pacientes que responden a este tratamiento, mientras que, en cambio, en los pacientes sin la mutación, esta respuesta era en tan solamente un 10% de los casos. Los fármacos ITK se clasifican en generaciones. Los de primera generación aparecieron en el año 2003, los más conocidos el gefitinib y el erlotinib, que son para los cuales se reporta esto de que se encuentra que la mutación EGFR responde mucho mejor. Sin embargo, el tema es que casi todos los pacientes que inicialmente responden a esta terapia terminan en el tiempo desarrollando progresión de la enfermedad. Las causas de esta resistencia adquirida a los fármacos anti-EGFR o fármacos ITK no son del todo conocidas, pero parecen implicados diferentes mecanismos como mutaciones secundarias del EGFR o amplificación del oncogen MET. Y es por esto que con el tiempo se desarrollaron drogas de nueva generación, de segunda y tercera generación, que presentan muchos mejores outcomes para los pacientes y mejoran este problema del desarrollo de la resistencia. Actualmente los fármacos de tercera generación, el osimertinib por ejemplo, se recomiendan como tratamiento de primera línea en estos pacientes. Pero el problema es que no siempre es posible aplicarlos de esta forma, ya que presenta costos elevados. Se ha reportado que algunos pacientes muestran, por otro lado, una larga respuesta a los fármacos de primera y segunda generación, con una supervivencia libre de progresión de incluso muchos años. Estos largos respondedores, como se los conoce, abren la pregunta de si hay forma de identificar qué pacientes responderían durante más tiempo con drogas de menor costo como drogas de primera generación. Entonces, para simplificar y conceptualizar esta problemática, tenemos por un lado muchos pacientes que desarrollan la resistencia a las drogas ITK de primera y segunda generación, que presentan progresión temprana, pero tenemos algunos pacientes que responden a la terapia de primera y segunda generación con periodos largos de supervivencia libre de progresión. Entonces, como decía, la pregunta que surge es cómo identificamos en forma temprana a los pacientes que tienen probabilidad de responder con tratamiento de primera y segunda generación para priorizar las terapias más costosas en aquellos pacientes que no cumplen esta probabilidad y de este modo optimizar el tratamiento, diseñar tratamientos que optimicen el resultado clínico en una forma rentable. Y acá entra en juego la radiómica.
que es un área emergente, que vamos a detenernos un poco en de qué se trata para el público que no esté familiarizado con este área. Bueno, por un lado, las imágenes tienen un gran potencial para guiar la terapia en estos pacientes porque pueden proporcionar una visión detallada de las lesiones y se pueden utilizar de forma continua para controlar el desarrollo y la progresión de la enfermedad y la respuesta a la terapia. Este campo emergente de radiomica consiste en realizar una extracción automatizada de características cuantitativas de las imágenes de algún volumen de interés, por ejemplo, la lesión. Este trabajo es el trabajo de 2015 donde se presentaba esta metodología que hoy por hoy fue citado ya por más de 4.600 otros artículos en Google Scholar, digamos, es el que abrió el juego de la radiomica, el que la puso en escena. Y veamos brevemente de qué se trata esto de la radiomica. Es un método estandarizado para obtener biomarcadores de imágenes, es decir, aplicar una serie de fórmulas matemáticas predefinidas para caracterizar la distribución de los valores de gris, de los píxeles, de una determinada región de interés en la imagen. Entonces, la idea es convertir las nociones de un análisis radiológico cualitativo en valores, en números cuantitativos. Por ejemplo, una región iso-hiperdensa se podría describir con un determinado valor medio de intensidades y descriptores estadísticos de esa distribución de grises. Las variables cuantitativas, conocidas como características radiómicas o radiomic features, se pueden clasificar en familias. Las de primer orden son las que describen la distribución de los niveles de gris de la región, es decir, se calculan a partir del histograma de intensidades de los píxeles de la región de interés. Esto es, por ejemplo, la media, la mediana, los cuantiles, el rango, la energía, que tiene que ver con el área abajo de la curva del histograma, el skewness y la kurtosis, que tienen que ver con la simetría del histograma, la entropía. Por otro lado, tenemos la familia de las variables de forma, o las características de forma, que son descriptores de la morfología de la lesión, que pueden calcularse en forma tridimensional o bidimensional. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la superficie en 2D, el volumen, que nos habla de la forma en 3D, el diámetro mayor y el diámetro menor, tanto en 2D como en 3D, la elongación, la esfericidad, la compacidad. Y otra familia importante de características son aquellas de textura, que lo que hacen es describir la relación entre los niveles de gris de píxeles vecinos. Entonces, estas son un poco las más abstractas de entender, se calculan a partir de matrices de nivel de gris o gray level matrices, hay distintos tipos. Y son, por ejemplo, el énfasis en áreas pequeñas, en áreas grandes, la no uniformidad. Buscan describir la textura de la región de interés. Entonces, esto también es como un ejemplo práctico para que intentemos comprender de qué se trata esto del histograma de niveles de gris. Entonces, si yo miro este histograma que describe los grises de una cierta región de interés, veo, por ejemplo, que va en el rango del negro al blanco. Si consideramos que el negro es el 0 y que el blanco es el 255, que es una escala de enteros normal de utilizar, acá nos está mostrando que hay 6 píxeles, que es el valor que se ve en el eje vertical, que tienen un nivel de gris similar al que está marcado acá abajo, entre 90 y 99 cuantitativamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una región de interés tridimensional de este tipo, donde cada píxel está representado por un cubo, porque estamos en 3D, ¿no? Esta región de interés tiene solo dos valores, el blanco y el negro, o un valor cercano al blanco y uno cercano al negro. Eso en el histograma lo vemos como dos picos, porque no hay ningún píxel que tenga algún rango de gris en el medio, solo tenemos estos dos grises. Y esto, la media de este histograma va a ser justo el promedio entre este valor cercano al 0 y este valor cercano al 255 o al blanco. Pero va a tener un gran valor de desviación, o sea, todos los descriptores que describan la variabilidad van a ser altos, como el desvío estándar, la desviación absoluta media. Esta otra es una región ISO algo, ¿sí? Entonces es toda muy homogénea, sus niveles de gris y sus intensidades, pero tendría la misma media, en este caso ficticio, en el que justo tiene este valor de gris que tienen todos los píxeles, es justo el promedio entre la región que vimos antes. Entonces la media y la mediana coincidirían, pero el desvío estándar y la desviación absoluta y todo lo que tenga que ver con la variabilidad, en este caso es nulo, porque no hay variabilidad, ¿sí? Es toda ISO la región.
Y esta busca simular una región de interés un poco más común que tiene mezclas de valores de gris. En este caso hacemos una que tiene como muy parejos sus niveles de gris en todo el rango. Entonces vemos un histograma muy achatado porque hay píxeles poquitos por cada intervalo de gris, pero en todo el rango cubierto. Y esta tiene también el mismo valor de media. Bueno, y acá en esta otra tabla vemos lo que sería lo que obtenemos luego de extraer las características radiómicas. Entonces lo que queremos conseguir es esto, es un dataset en el que tenemos en las columnas cada una de las características, por ejemplo, de primer orden, los percentilos, la energía, la entropía. Vamos a tener también características de forma. Acá hay puestas algunas, pero en realidad son planillas de como más de 700 columnas o la cantidad de características que uno configure para extraer. Y en las filas tenemos representadas las lesiones o los pacientes, ¿sí? Entonces por cada una de nuestras lesiones vamos a haber extraído un montón de números de su histograma de niveles de grises, de su forma, de su textura. ¿Y qué hacemos con este dataset? Y primero, ¿cómo llegamos a este dataset, a este conjunto de variables numéricas? El primer paso es la recolección de estudios de imagen siguiendo criterios de selección que hayamos predeterminado. Luego vamos a realizar una segmentación volumétrica de las regiones de interés, generalmente lesiones, y a partir de esas segmentaciones volumétricas combinadas con las imágenes originales vamos a extraer las características radiómicas. ¿Y qué vamos a hacer con esa planilla enorme? Vamos a ajustar algoritmos de clasificación o de regresión. Para ajustar estos algoritmos vamos a tener que tener bien claro cuál es la tarea que queremos que el algoritmo aprenda a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el algoritmo aprenda a clasificar respondedores de no respondedores o pacientes con alta probabilidad de progresión y pacientes con baja probabilidad de progresión, yo voy a tener que tener esa columna también tabulada para cada una de mis filas o para cada una de mis lesiones, ¿sí? Ese va a ser mi anotación de variable outcome. Entonces, volviendo al proyecto Olimpia, nuestro propósito o el motivo por el que surge este proyecto es la identificación temprana de pacientes con probabilidad de responder a la terapia ITK a través de biomarcadores de imagen, para así diseñar estrategias de tratamiento adecuadas que optimicen los resultados clínicos de una forma rentable. Ya hay trabajos previos que planteaban este problema, no demasiados, solo un par, todos de este grupo de investigación de Corea, liderado por el investigador Song, son los únicos que lo plantean para pacientes con la mutación EGFR tratados con terapias ITK, utilizar radiómica para esa clasificación temprana. Ellos presentan buenos resultados y fue lo que acá es otro trabajo de este grupo Song, pero en la misma cohorte de pacientes, y esto fue lo que nos motivó a probar reproducirlos. Lo que tienen es que están hechos en población asiática y como vimos al principio, la distribución del gen EGFR y también el comportamiento de la enfermedad es muy distinto según la demografía. Bueno, acá viene la parte favorita de la presentación, que es cuando les cuento del programa de inteligencia artificial en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde trabajo, que tenemos la misión de desarrollar e implementar modelos y sistemas de ciencia de datos e inteligencia artificial que se integren en el flujo de trabajo clínico y que buscan mejorar la seguridad del paciente, mejorar la calidad de atención y la eficiencia de los procesos hospitalarios. Bueno, somos un grupo humano, acá nos vemos reunidos ya en alguna reunión post pandemia, que nos podemos distinguir por tres características. En primer lugar, somos un equipo transdisciplinario. Esto quiere decir que está conformado por profesionales de distintas disciplinas. Tenemos médicos, científicos de datos, ingenieros de software, médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, especialistas dependiendo de cada proyecto, en una amplia variedad de especialidades, y siempre presentes también los médicos especialistas en informática clínica, metodólogos, especialistas en estadística en salud. Y nos decimos transdisciplinarios porque realmente trabajamos muy comunicados y hablamos el mismo idioma, como nos gusta decirlo, que es lo que nos diferencia. No somos solo un equipo multidisciplinario, sino transdisciplinario. Además somos un equipo translacional porque todo nuestro portfolio de proyectos son proyectos que buscan llevarse a la práctica clínica, o sea, siempre tienen como horizonte la integración en el ámbito clínico. No realizamos proyectos que queden solo en investigación
y un carácter formativo muy fuerte porque es una disciplina muy emergente y en la que nos vamos formando nosotros internamente también mucho autodidactismo, ateneos y todo para formar al equipo humano y al equipo profesional que somos. El proyecto Olimpia puntualmente fue un estudio de investigación unicéntrico. En colaboración trabajaron 3 servicios: el diagnóstico por imágenes, el de oncología clínica y el departamento de informática en salud, en el contexto de nuestro programa Piagiva. Lo que les voy a contar hoy es del primer objetivo que atacamos, que fue seleccionar a todos los pacientes que cumplieran tener la mutación del gen EGFR y haber realizado una terapia ITK en nuestra institución entre el 2012 y el 2020, excluyendo a aquellos que no tuvieran una TC de tórax, no tuvieran visible el tumor en la TC de tórax, que no tuvieran un seguimiento a 12 meses, esto es por la variable de respuesta que elegimos, que ahora se las voy a contar, pacientes que hubieran fallecido antes de iniciar el tratamiento o con la mutación en el exón 20 que no se comporta igual que las demás. En cuanto a la recolección de datos, tomamos 2 puntos temporales: el basal, que se considera antes de que empiece la terapia, justo antes de que empiece la terapia, y 12 meses después de iniciada la terapia. Los estudios se realizaron con escáneres 64 y 320, ahí están los detalles, adquiriendo la imagen en fase portal. Y la variable outcome que tomamos fue justamente el seguimiento a los 12 meses, comparando la progresión de la enfermedad con el criterio RECIST, que fue tabulado por especialistas del servicio de imágenes, comparando la lesión principal. Y así generamos una variable outcome dicotómica de no respondedores, aquellos en quienes progresó la enfermedad, y respondedores, aquellos con enfermedad estable o mejor. Y cabe aclarar que aquellos pacientes que fallecieron por causas relacionadas a la enfermedad durante estos 12 meses se clasificaron como no respondedores también. Para todos los pacientes se realizó la segmentación volumétrica en la tomografía basal, porque lo que queremos es identificar algún biomarcador de imagen que permita predecir la progresión en forma temprana, es decir, antes de iniciar el tratamiento. Esta segmentación la realizaron profesionales de diagnóstico por imágenes con el software 3D Slicer, que es un software open source y libre. La cohorte de pacientes que armamos es de 60 pacientes, aquí está cómo fuimos aplicando los criterios de exclusión y la cantidad de pacientes según la variable outcome al final del árbol. Entonces preparamos este dataset que lo apodamos Olimpia. Para cada uno de estos 60 pacientes contamos con las tomografías computadas en formato DICOM, con máscaras de segmentación en formato NIFTY de las lesiones principales en la TC basal, y a partir de estas 2 cosas es que se calculan las características radiómicas que también presentamos como parte del dataset, con distintos filtrados de imagen, que son transformaciones que se le aplican a la imagen antes de extraer las características radiómicas y que permiten extraer la misma característica para todas esas versiones transformadas de la imagen, entonces en realidad aumentan la cantidad de características. Y además cuenta el dataset Olimpia con los datos demográficos de los pacientes y con los datos de la respuesta al tratamiento. En este primer enfoque no distinguimos, está tabulado, digamos, pero no lo separamos en subgrupos por un tema de tamaño muestral, según el tratamiento con distintas generaciones de fármacos, digamos. Tratamos a todos los pacientes como un único conjunto de datos. De estos 60 pacientes, 28 fueron respondedores y 32 fueron no respondedores. Ahí está tabulado si se trataban en nuestra institución, se tratan o con erlotinib o con osimertinib como droga de primera y de tercera generación. Y vemos que la mayoría de los pacientes se trata con drogas de primera generación al tratarse de un centro latinoamericano. Bueno, en resumen, probamos exhaustivamente muchos algoritmos y muchas formas de entrenarlos, muchas formas de seleccionar las características, de combinar distintos tipos de selectores con los clasificadores. Lo que les traigo acá en resumen son los 2 enfoques principales que finalmente terminamos eligiendo, que son, por un lado, tratar a los distintos filtros de imágenes como un solo conjunto de características y aplicar un único selector, o sea, seleccionar 20 características de todas las que sacamos de los distintos filtros de imágenes,
y utilizando un approach de validación cruzada de 5 pliegues, entrenar un modelo con esas 20 características. Por otro lado, la otra gran manera que usamos es entrenar 12 modelos distintos, uno para cada uno de estos filtros de imágenes, y generar la predicción final como un ensamble de estos 12 modelos. La verdad que esta es la peor parte de la presentación, la que menos me gusta contar, que es que los resultados que alcanzamos no mostraron un buen poder de discriminación en la predicción de esta progresión. Como dije, probamos exhaustivamente. Esto que les muestro es una de las tantas, pero hemos probado muchas maneras de cruzar los datos en validación, infinitas formas de preprocesamiento y postprocesamiento, de selectores, de algoritmos. Aquí vemos para estos dos grandes, resumido para cada uno de estos dos grandes alternativas de combinar las imágenes filtradas o tratarlas de forma separada y luego ensamblar los modelos, que aproximadamente obtenemos un área bajo la curva ROC que habla del desempeño general de discriminación del modelo de entre 0,5 y el 0,6, que esto realmente no es suficiente para implementar esta herramienta en la práctica clínica. Acá hay un poco más de detalle de los resultados. Las métricas de test diagnóstico andan por ahí también, entre el 0,5 y 0,6 en el mejor de los casos. Así que nuestra decisión fue liberar como dataset público el dataset Olympia. El dataset Olympia va a ser el primer conjunto de datos abiertos que cumpla dos características muy importantes. Una es lo que les contaba, de estar constituido por pacientes con una mutación del gen EGFR tratados con terapia ITK y que incluya información de seguimiento a los 12 meses. Eso hoy por hoy no hay un dataset con esas características disponible abiertamente, y que está constituido por una cohorte de pacientes latinoamericanos, que eso también es el primero de este tipo. Entonces, como conclusiones, hasta la fecha no existe un dataset público para abordar la eficacia de la terapia ITK en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutaciones EGFR, y ningún trabajo previo había abordado este problema en la población latinoamericana. Ese fue la vacante en el estado del arte que buscamos atacar y para la cual nuestros resultados no han sido satisfactorios, por eso los presentamos como una línea de base y estamos trabajando en liberar abiertamente este conjunto de datos para justamente motivar más estudios sobre el tema y abrir el juego a la comunidad científica y académica a intentar estudiar este problema. Y por último, una reflexión final. Lo que nosotros hacemos en el programa de inteligencia artificial es todo el recorrido de un sistema de inteligencia artificial en salud, desde su generación en un laboratorio de innovación a su traslado al mundo real. Esto es justamente donde ponemos el foco, en este carácter traslacional del desarrollo de los modelos de IA, haciéndolo realmente de forma transdisciplinaria, involucrando a todos nuestros profesionales y a todas nuestras disciplinas en todo el camino recorrido, end-to-end, como el Deep Learning. Este es un resumen de lo que es nuestro pipeline de trabajo en los proyectos. Comenzamos con un análisis de factibilidad y con el desarrollo de los modelos y los datasets, y luego es que pasamos al mundo real, a la prueba de concepto, que es una validación clínica que busca simular el escenario clínico real, a desarrollo de software para integrar este sistema de IA en el resto de los sistemas de información en salud, hacer una prueba piloto controlada con usuarios restringidos y finalmente implementarlo en nuestra institución para eventualmente llevarlo como un servicio a terceros. Esta última milla no ha sido alcanzada por ninguno de los proyectos todavía, pero sí las implementaciones en nuestro hospital. Y la reflexión final que nos trae esto que nos ha pasado con el proyecto Olympia es que este salto desde el desarrollo de los modelos a el mundo real es un salto importante y es un salto que no todos los proyectos alcanzan. Así que los invitamos a también poner mucho énfasis en lo que es el análisis de factibilidad antes de lanzarse a un proyecto de estas características. Bueno, aquí están los datos de contacto. Los invito a escribirnos a nuestro email inteligencia.artificial@hospitalitaliano.org con cualquier consulta o cualquier sugerencia también. Un placer y hasta pronto.